Desde Frank Williams, detenido y suspendido por golpear y estrangular presuntamente a una niña de 7 años, hasta Stephen Burgess, que ordenó a una niña de 15 años que le practicara sexo oral mientras estaba detenida. Estos policías depredadores, sorprendidos con niños, han puesto claramente de manifiesto los fallos sistémicos de las fuerzas del orden. Cuando se descubre que agentes de policía, a los que se ha confiado nuestra seguridad, están implicados en delitos, especialmente contra menores, se destruye la confianza pública y se plantean serias dudas sobre el grado de control y responsabilidad de la policía. Recorramos algunos de estos momentos desgarradores, empezando por la historia real de Jared y Liana Shaw. Jared y Liana Shaw eran dos respetados agentes del Departamento de Policía de Detroit, conocidos por su dedicación y compromiso con su trabajo. Sin embargo, su fachada profesional escondía una verdad oscura e inquietante. A principios de marzo, se desencadenaron los acontecimientos que condujeron a su suspensión y a la presentación de cargos penales. Todo empezó con una acalorada discusión entre Jared y Liana en su casa de Flint, Michigan. La discusión se intensificó rápidamente y su hijo de 12 años, al intentar intervenir, se vio atrapado en medio de una situación volátil. El niño de 12 años, alterado, fue a la escuela esa mañana. Angustiado, llamó a su abuela en busca de apoyo. Cuando lo llevó a casa, la pelea entre Jared y Liana seguía produciéndose, y la casa estaba llena de ira y tensión. El fiscal David Layton hizo un relato detallado de lo que ocurrió a continuación. Jared Shaw, en un arrebato de ira, arrojó una mochila a su hijo y empezó a cachearle, aparentemente en busca de un teléfono móvil. Este comportamiento invasivo y agresivo se agravó cuando Jared asfixió al niño de 12 años, con lo que se describió como movimientos tácticos de agente de policía. La situación tomó un cariz aún más oscuro cuando se reveló que Liana Shaw también participaba en los abusos. Según el fiscal, ambos padres maniataron a sus hijos. Su hija de 15 años no se libró de este trato brutal. Cuando la policía de Flint llegó al lugar de los hechos, encontró marcas rojas en el cuello de ambos niños, prueba evidente del maltrato físico que habían sufrido. Los cargos presentados contra Jared y Liana Shaw son graves. El fiscal David Layton subrayó que la ley se aplica a todos, independientemente de su cargo o profesión. Afirmó en un comunicado de prensa que nadie está por encima de la ley y que los autores de violencia y abusos a menores tendrán que rendir cuentas. Layton aseguró que su oficina está haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de las jóvenes víctimas y hacer justicia. El Departamento de Policía de Detroit respondió rápidamente a las acusaciones. En un comunicado, confirmaron que tanto Jared como Liana Shaw habían sido acusados y suspendidos, de acuerdo con la política del departamento. Sin embargo, la preocupación inmediata era la seguridad y el bienestar de los niños implicados. Los otros 3 niños de la casa de los Shaw han sido asignados a servicios de protección, lo que garantiza que no sufrirán más daños mientras continúa la investigación. Dennis Turner. Un día cualquiera de septiembre de 2019, la Academia Lucius y Emma Nixon, una escuela concertada de CAFIM posgrado de Orlando, Florida, se convirtió en el centro de una polémica que rápidamente acaparó la atención nacional. Fue allí donde el oficial Dennis Turner, un oficial de recursos escolares de reserva, tomó la decisión de arrestar a 2 niños de 6 años, un acto que llevaría a su suspensión y desataría una indignación generalizada. El primer niño implicado en este impactante incidente era una niña de 6 años. Según los informes, la niña se estaba portando mal en la escuela, mostrando un comportamiento que más tarde se atribuyó a una afección médica conocida como apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno que afecta a la capacidad de una persona para respirar correctamente durante el sueño, lo que provoca una mala calidad del sueño y, en algunos casos, problemas de comportamiento. Ese día, el comportamiento de la niña fue en aumento hasta el punto de que supuestamente dio una patada a alguien en el colegio. En lugar de manejar la situación con el cuidado y la comprensión que cabría esperar cuando se trata de un niño pequeño, el agente Dennis Turner decidió tomar una medida drástica y controvertida. Detuvo a la niña de 6 años y la acusó de agresión. Esta decisión se tomó sin obtener la aprobación de un oficial al mando, una clara violación de la política del Departamento de Policía de Orlando relativa a la detención de menores. Mientras llevaban a la niña al centro de detención de menores, la situación dio otro giro. Un supervisor se enteró de la detención e intervino, deteniendo el procesamiento de la niña y asegurándose de que fuera devuelta a la escuela antes de ser procesada formalmente. Esta intervención puso de manifiesto los fallos en la toma de decisiones del agente Turner y la importancia de la supervisión en situaciones tan delicadas. Pero la historia no acaba ahí. En otro incidente ocurrido en la misma escuela, el agente Turner detuvo a otro niño de 6 años, esta vez un varón.
Inicialmente, la policía informó de que el niño tenía 8 años, pero más tarde se confirmó que también tenía 6. La detención del niño añadió otra capa de controversia a una situación ya de por sí problemática. La detención del niño fue procesada y posteriormente entregado a un familiar, pero no antes de que el jefe de la División de Menores de la Fiscalía, Michael Dean, interviniera para asegurarse de que el niño no pasara tiempo en el centro de detención de menores. Tras una minuciosa investigación y análisis de ambos casos, Dennis Turner fue posteriormente suspendido por su actuación. Timothy Barber. Timothy Barber, agente de policía de South Bend, Indiana, parecía tener una carrera ordinaria. Conocido por su dedicación, Barber había desempeñado varios trabajos antes de convertirse en agente. Sin embargo, guardaba un oscuro secreto que estaba a punto de salir a la luz. Ann, una adolescente con sueños y aspiraciones, siempre había confiado en los agentes de policía. Su vida dio un giro siniestro cuando Barber empezó a mostrar un interés inusitado por ella. Todo empezó inocentemente cuando Barber se acercó a Ann en su lugar de trabajo, entablando conversación y expresando interés por su futuro. A pesar de que le incomodaba que un agente de policía se pusiera en contacto con ella, Anne guardó el número de Barber en su teléfono. Los mensajes empezaron de forma inocua, con Barber preguntándole por su vida personal y compartiendo detalles sobre sus propios problemas matrimoniales. Pero pronto, la naturaleza de estas interacciones dio un giro inquietante. Los mensajes de Barber se volvieron cada vez más inapropiados, traspasando límites que nunca deberían cruzarse. Se ofreció a llevar a Ann a casa desde el trabajo, y cuando su otro viaje fracasó, ella aceptó a regañadientes. Durante esos trayectos, el comportamiento de Barber fue en aumento. En el interior de su coche patrulla, Barber tocó a Anne de forma inapropiada e hizo comentarios lascivos sobre su diferencia de edad. Ann se sintió paralizada, sin saber qué hacer, temiendo las consecuencias si no accedía. Los abusos continuaron y Barber le ofreció llevarla de nuevo, lo que provocó otro incidente de comportamiento inapropiado. El punto de inflexión en esta desgarradora historia se produjo cuando los padres de Ann descubrieron unos inquietantes mensajes de texto en su teléfono. Conmocionados y horrorizados, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Su hija había sido víctima de un hombre que debía protegerla. Decididos a buscar justicia, los padres de Ann denunciaron los abusos a un amigo que trabajaba en un departamento de policía vecino. Este amigo, consciente de la gravedad de las acusaciones, actuó de inmediato. El detective John Yoder, asignado a la Unidad de Víctimas Especiales del Condado de San Joseph, fue llamado para investigar el caso. Yoder, conocido por su dedicación y minuciosidad, empezó a reunir las pruebas contra Barber. Ann compartió valientemente su historia con un entrevistador forense, detallando cómo Barber se había acercado a ella en el trabajo y le había ofrecido llevarla en su coche patrulla. A pesar de que sus padres se negaron a firmar la documentación necesaria, Barber siguió persiguiéndola, aprovechándose de su posición de poder. La investigación reveló un patrón inquietante. Barber había estado utilizando aplicaciones de mensajería en su portátil del trabajo para ponerse en contacto con varias adolescentes y mujeres jóvenes. Hizo comentarios y ofertas inapropiados, abusando de su autoridad como agente de policía. El detective Yoder reunió meticulosamente pruebas, incluidos mensajes de texto explícitos y testimonios de testigos. El caso contra Barber iba creciendo, y estaba claro que sus acciones no eran incidentes aislados. Con suficientes pruebas en la mano, Barber fue detenido en su domicilio. Durante el proceso judicial, el juez se enfrentó a una difícil decisión. Tras sopesar los argumentos de ambas partes, el juez suspendió por completo la condena de Barber, alegando preocupación por su seguridad en prisión. Barber fue inscrito en el registro de delincuentes sexuales durante 10 años, pero se le permitió seguir viviendo en su casa. Muhammad Khan. En julio de 21, Ali estaba jugando con sus amigos cerca del puesto de un frutero, cuando volcó accidentalmente una cesta de manzanas. El vendedor, un hombre mayor de actitud severa, empezó a regañar a Ali. La conmoción llamó la atención de Muhammad Khan, un policía de 35 años con más de una década de servicio, que patrullaba cerca. Khan se acercó al lugar y su presencia llamó inmediatamente la atención. Sin previo aviso, agarró a Ali por el brazo y lo arrastró fuera del puesto. Los amigos del muchacho observaron horrorizados cómo Khan apretaba con más fuerza a Ali, y su rostro se contorsionaba de ira. Ali forcejeó con lágrimas en los ojos, pero el agarre de Khan era implacable. Khan empujó a Ali contra la pared, alzando la voz en una diatriba de acusaciones. Las súplicas de clemencia del muchacho cayeron en saco roto y la furia de Khan fue en aumento. En un alarde de violencia, Khan golpeó a Ali en la cara, y el sonido de la bofetada resonó en la abarrotada calle. Ali cayó al suelo, agarrándose la mejilla, con los sollozos amortiguados por el ruido del mercado.
La agresión no terminó ahí. Khan propinó una patada al muchacho. Su bota conectó con las costillas de Ali, provocando un grito de dolor. La brutalidad del ataque dejó a los espectadores atónitos y horrorizados. La agresión continuó durante lo que pareció una eternidad, hasta que intervino una valiente espectadora. Dio un paso al frente, con voz temblorosa, pero decidida, exigiendo que Khan se detuviera. Su valentía inspiró a otros, y pronto un pequeño grupo de espectadores se unió a ella. Su indignación colectiva les dio fuerzas. Ante la creciente multitud, Khan finalmente cedió. Soltó a Ali, que yacía en el suelo, magullado y maltrecho. Los amigos del muchacho corrieron a su lado y le ayudaron a ponerse en pie. A medida que se desarrollaba la investigación, salieron a la luz más detalles sobre el pasado de Khan. Se supo que no era la primera vez que se le acusaba de uso excesivo de la fuerza. Se habían presentado varias denuncias contra él a lo largo de los años, pero se habían barrido discretamente bajo la alfombra. Durante el juicio, el juez declaró que la agresión había sido breve, de apenas unos segundos, y que no era propia de Khan, cuyo historial policial es por lo demás intachable. Posteriormente se le concedió la libertad condicional por agredir al chico. La libertad condicional significa que Khan no tendrá antecedentes penales al cabo de 3 años, siempre y cuando cumpla los términos de una orden de libertad condicional de 12 meses. Frank Williams. El 20 de enero de 1924, el Departamento de Policía de Milwaukee hizo público un comunicado. Frank Williams, un agente de 30 años, había sido detenido por presuntamente golpear y estrangular a una niña de 7 años. Frank Williams, que prestaba servicio en el Departamento de Policía de Milwaukee desde el año 26, fue acusado de 2 delitos graves: maltrato físico a un menor y estrangulamiento y asfixia. Estos cargos son graves y conllevan importantes consecuencias legales, lo que refleja la gravedad de los presuntos delitos. Según documentos judiciales obtenidos por Newsweek, el incidente ocurrió el 16 de enero. La víctima, una niña de 7 años, era pariente de Williams. El 17 de enero, el sargento Zachary Toms de la policía de Memphis acudió a urgencias del Children's Wisconsin. Allí se encontró con la joven víctima y observó múltiples hematomas en su cuerpo. La visión de las lesiones fue suficiente para provocar una acción inmediata. Al ser interrogada, la niña reveló que Williams la había aporreado con un grueso cinturón porque se suponía que estaba durmiendo la siesta. Pero los abusos no acabaron ahí. Después de golpearla con el cinturón, Williams supuestamente le puso las manos alrededor de la garganta y la estranguló. La niña describió cómo le aplastaba el cuello hasta que no podía respirar. En un interrogatorio posterior, el 18 de enero, la chica relató cómo Williams le dijo que dejara de replicar y cómo corrió hacia el pasillo para escapar. El miedo y la desesperación en su voz eran palpables, pintando una vívida imagen del terror que experimentó. El relato de la niña también implicó a la esposa de Williams, Brittany Mason Gordon, que presenció el incidente junto con un niño de 4 años. Mason Gordon supuestamente le dijo a la niña que dejara de moverse, y le dijo a Williams que ya era suficiente, pero Williams dijo que no. Según la denuncia penal, Mason Gordon siguió mirando su teléfono móvil y no tomó ninguna otra medida para detener el abuso. Su inacción plantea serias dudas sobre su papel y responsabilidad en el incidente. Tras golpear a la niña de 7 años, Williams empezó a golpear con el cinturón al niño de 4. La niña dijo que oía llorar al niño. No está claro cómo llegó la niña al hospital, ni si el niño sufrió lesiones. La Fiscalía del Condado de Milwaukee presentó cargos formales y Williams fue puesto en libertad el sábado por la mañana. La rapidez de la acción judicial demuestra la gravedad de las acusaciones. El Departamento de Policía de Milwaukee emitió un comunicado en el que subrayaba su compromiso con la integridad y la responsabilidad. Posteriormente, Williams fue suspendido del cuerpo. James Paul Blair. El crimen de James Paul Blair ha impactado profundamente a la comunidad de Westmoreland, Tennessee. Los detalles de la violación y el embarazo de una niña de 15 años son desgarradores y profundamente inquietantes, y revelan un grave abuso de poder por parte de un hombre que se suponía que era un protector y mentor. La relación de Blair con la adolescente comenzó bajo la apariencia de tutoría. La chica, que procedía de un entorno problemático, necesitaba orientación y apoyo. Blair, con su reputación de policía dedicado y mentor, parecía la persona ideal para ayudarla a superar sus dificultades. Se ganó su confianza, presentándose como una figura cariñosa y comprensiva. Sin embargo, sus intenciones distaban mucho de ser nobles. Con el tiempo, Blair empezó a preparar a la niña, una táctica utilizada habitualmente por los depredadores para manipular y controlar a sus víctimas. La aisló de otras personas que podrían haberla ayudado, asegurándose de que se sintiera dependiente de él. Este proceso de captación implicaba ganarse su confianza, hacerla sentir especial y romper gradualmente sus límites. La posición de autoridad de Blair le facilitaba manipular a la chica, que lo veía como alguien en quien podía confiar.
La situación empeoró cuando Blair empezó a agredir sexualmente a la chica. El primer caso de violación fue un acto traumático y violento que dejó a la chica en estado de shock e incredulidad. Solo tenía 15 años, una niña que debería haber sido protegida, no presa. Las acciones de Blair fueron una flagrante violación de la confianza que ella había depositado en él y una traición a su deber como agente de policía. Las agresiones continuaron durante un tiempo, y Blair utilizó las amenazas y la manipulación para asegurarse de que la niña guardara silencio. Le advertía de que nadie la creería si hablaba y se valía de su posición de autoridad para intimidarla. La chica, que se sentía atrapada e impotente, soportó los abusos en silencio, incapaz de ver una salida a su horrible situación. La situación alcanzó un clímax devastador cuando la chica descubrió que estaba embarazada. Darse cuenta de que llevaba en su vientre al hijo de su violador era una carga que ninguna chica de 15 años debería soportar jamás. El embarazo era un recordatorio constante de los abusos que había sufrido, y la niña tuvo que lidiar con el trauma emocional y psicológico de su situación. A pesar de la inmensa presión y el miedo, la niña tuvo el valor de denunciar los abusos. Su testimonio fue un relato desgarrador de manipulación, traición y violencia. Contó cómo Blair se había aprovechado de su posición para explotar su vulnerabilidad, detallando las amenazas y la intimidación que empleó para mantenerla callada. La valentía de la joven al hablar fue un testimonio de su fortaleza y resistencia. La investigación sobre las acciones de Blair reveló un patrón de abuso y manipulación. Las pruebas contra él eran abrumadoras, incluidas las pruebas de ADN que confirmaron que era el padre del hijo de la niña. Blair fue detenido y acusado de violación, un delito que conlleva penas severas. La comunidad, incrédula ante los detalles de sus delitos, se esforzaba por conciliar la imagen del agente entregado que conocían con la del depredador en que se había convertido. Durante el juicio, la niña relató con valentía los abusos que sufrió a manos de Blair. Su testimonio fue un relato poderoso y emotivo del trauma que sufrió. La acusación presentó pruebas convincentes, incluidas las pruebas de ADN y el relato detallado de los abusos por parte de la niña. La defensa de Blair intentó desacreditar su testimonio, sugiriendo que mentía o se equivocaba. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables. El jurado declaró a Blair culpable de violación y fue condenado a una larga pena de 15 años de prisión. La sentencia fue una pequeña medida de justicia para la chica, pero nunca pudo deshacer el daño causado. Neil Kimball. En el año 27, una chica de 15 años entró en una comisaría del sheriff del condado de Los Ángeles en busca de ayuda tras haber sido agredida sexualmente. Era vulnerable, estaba asustada y necesitaba desesperadamente protección. Neil Kimball, detective de la Oficina de Víctimas Especiales, fue asignado a su caso. Por su experiencia y su cargo, se esperaba que le proporcionara el apoyo y la justicia que necesitaba. Kimball se ganó rápidamente la confianza de la chica, presentándose como un agente compasivo y dedicado. Le aseguró que haría todo lo que estuviera en su mano para ayudarla. Sin embargo, tras esa fachada de profesionalidad y atención, Kimball albergaba siniestras intenciones. Durante su investigación, Kimball manipuló la situación para aislar a la chica. Se aprovechó de su vulnerabilidad y de la confianza que había depositado en él. En una espantosa traición a su deber, Kimball agredió sexualmente a la menor en Camarillo, una tranquila comunidad que pronto se vería sacudida por la revelación de su crimen. La agresión no fue un lapsus momentáneo, sino un acto calculado de explotación. Kimball cometió un acto lascivo con la joven de 15 años y mantuvo relaciones sexuales ilícitas. Los detalles del delito eran desgarradores y mostraban la imagen de un funcionario de confianza convertido en depredador. El delito salió a la luz después de que un ciudadano presentara una denuncia, lo que dio lugar a una investigación que duró un mes. Tras su detención en noviembre de 2007, Neil Kimball se enfrentó a una serie de procedimientos judiciales que acabarían determinando su destino. En un principio, Kimball se declaró inocente de los cargos de violación forzada, incluida la alegación de una circunstancia especial, que la víctima estaba maniatada, y de disuadir a un testigo por la fuerza o con amenazas. Sin embargo, el peso de las pruebas contra él era abrumador. En julio de 19, Kimball cambió su declaración a culpable como parte de un acuerdo de culpabilidad. Admitió haber cometido un acto lascivo con un niño de 15 años y haber mantenido relaciones sexuales ilícitas. Este acuerdo supuso un avance significativo, ya que garantizaba que Kimball se enfrentaría a la justicia por sus actos. En agosto de 1929, Kimball fue condenado a una pena máxima de 3 años en una prisión estatal. Como parte de su condena, también se le exigió que se registrara como delincuente sexual para el resto de su vida.
Además, se ordenó a Kimball que pagara a la víctima $50,000 por su dolor y sufrimiento, una pequeña indemnización por el trauma que le había infligido. La oficina del sheriff del condado de Los Ángeles se distanció rápidamente de Kimball. Tras declararse culpable, el departamento le suspendió el sueldo e inició los trámites para su despido inmediato. Rodney Wigner. Rodney Wigner se incorporó al Departamento de Policía de Nueva Orleans, con unos antecedentes que deberían haber levantado numerosas banderas rojas. Antes de convertirse en agente de policía, Wigner trabajó como técnico de emergencias médicas, EMT. Esta función, que requería un alto grado de empatía y el compromiso de ayudar a los demás, contrastaba con las acciones por las que más tarde sería conocido. A pesar de su profesión aparentemente noble, el pasado de Wigner se vio empañado por una serie de problemas disciplinarios y denuncias de conducta poco profesional. El mandato de Wigner en el Departamento de Policía de Nueva Orleans comenzó de forma poco propicia. Fue contratado a pesar de un historial problemático que incluía varias detenciones y una condena por agresión a un menor. Esta decisión de contratarle, a pesar de sus antecedentes penales, sería posteriormente examinada en los tribunales como un grave descuido del Departamento de Policía de Nueva Orleans. Como agente, la función de Wigner era servir y proteger a los ciudadanos de Nueva Orleans. Sin embargo, su historial en el departamento distaba mucho de ser ejemplar. Durante sus 13 años de carrera en el Departamento de Policía de Nueva Orleans, Wigner acumuló un largo historial de problemas disciplinarios. Las quejas por conducta poco profesional eran frecuentes y, sin embargo, seguía en el cuerpo. Este patrón de conducta debería haber sido una clara señal de advertencia, pero fue ignorado, permitiendo a Wigner continuar su carrera sin control. En septiembre de 2002, Wigner fue enviado a ayudar a una niña de 14 años que había sido violada. La joven, comprensiblemente traumatizada, necesitaba que la convencieran para ir al hospital a hacerse un examen por violación. Wigner, en lugar de proporcionarle el apoyo y la protección que necesitaba, vio la oportunidad de aprovecharse de su vulnerabilidad. No fue un incidente aislado, sino la culminación de meses de comportamiento depredador. Tras su encuentro inicial, Wigner empezó a visitar la casa de la chica sin avisar. Hizo comentarios sexuales inapropiados, traumatizando aún más a la joven víctima. Este comportamiento se intensificó con el tiempo, culminando en una horrible agresión el 23 de septiembre de 2020. Ese día, Wigner cerró las puertas de su vehículo y tocó los genitales de la chica por debajo de la ropa. Sabía que sus actos eran incorrectos y contrarios a la ley, pero de todos modos los llevó a cabo. Su declaración firmada más tarde confirmó que era consciente de la ilegalidad de sus actos, pero siguió adelante con su atroz crimen. Las consecuencias de esta agresión no se hicieron esperar. Wigner fue detenido apenas unos días después, una medida que aportó algo de justicia a la joven víctima. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y las cicatrices de sus actos permanecerían con ella para siempre. La detención de Wigner y su posterior declaración de culpabilidad, a finales de 2002, le valieron una condena de 14 años de prisión federal, dictada por el juez federal de distrito Lance Afric. En un giro inesperado, Wigner murió el día de Año Nuevo del año 24, mientras cumplía su condena. Austin Edwards. A finales de octubre de 2022, Edwards dimitió repentinamente de la Policía Estatal de Virginia. Los motivos de su dimisión no quedaron claros de inmediato, pero este suceso marcó el inicio de una espiral descendente que desembocó en una serie de incidentes horribles. Tras su dimisión, Edwards trabajó brevemente para el departamento del sheriff del condado de Washington, en Virginia. Este breve periodo, en otro organismo policial, no sirvió para revelar su verdadero carácter. Sin que lo supieran quienes le rodeaban, Edwards había estado participando en una práctica engañosa conocida como catfishing. Utilizaba Internet para crear una identidad falsa y atraer a personas desprevenidas a su red de mentiras. Una de esas víctimas era una adolescente de Riverside, California. Edwards elaboró cuidadosamente su identidad en Internet, ganándose la confianza de la chica y sus datos personales durante un periodo de tiempo no especificado. Un viernes aparentemente normal, Edwards emprendió un viaje a través del país de más de 3.500 kilómetros. Condujo desde North Chesterfield, Virginia, hasta Riverside, California, con un propósito singular y escalofriante. Su vehículo elegido fue un Kia Soul rojo, un coche que pronto se haría tristemente famoso a raíz de sus acciones. Mientras Edwards cruzaba el país, la adolescente de Riverside permanecía ajena al peligro inminente. Los detalles exactos de sus interacciones en línea siguen sin estar claros,
pero es evidente que Edwards se había ganado su confianza lo suficiente como para conocer sus datos personales y su dirección. Esta información resultaría crucial en la ejecución de su plan. Los bomberos de Riverside acudieron rápidamente al lugar de los hechos y encontraron una casa envuelta en llamas. Mientras los bomberos luchaban contra las llamas, hicieron un sombrío descubrimiento. Encontraron a 3 adultos tumbados en la entrada de la casa en llamas. Rápidamente sacaron a las víctimas al exterior, pero ya era demasiado tarde. Ya habían sucumbido a sus heridas. Las víctimas fueron identificadas como Mark Winnick, de 69 años, su esposa Shari Winnick, de 65, y su hija Brooke Winnick, de 38. Eran los abuelos y la madre de la adolescente con la que Edwards se había estado comunicando por Internet. El descubrimiento de sus cadáveres afectó profundamente a la comunidad, ya que los Winnick eran muy conocidos y participaban activamente en las actividades locales. Los investigadores reconstruyeron rápidamente la secuencia de acontecimientos que condujeron al trágico descubrimiento. Se determinó que la joven descrita en la llamada inicial había vivido en la casa donde aparecieron muertas las 3 personas. Edwards había aparcado su coche en el camino de entrada de un vecino. Se dirigió a pie a la casa de la familia Winnick y llevó a cabo su brutal plan. Asesinó a Mark, Shari y Brooke Winnick antes de prender fuego a la casa y secuestrar a la adolescente. Varias horas después, la policía localizó el Kia Soul rojo en Kelso, en el condado de San Bernardino. Se inició una persecución que culminó en un tiroteo mortal. Edwards disparó contra los agentes, que devolvieron el fuego y acabaron matándolo. La adolescente resultó ilesa y fue puesta bajo custodia protectora del Departamento de Servicios Sociales Públicos del condado de Riverside. La rápida respuesta de las fuerzas del orden garantizó su seguridad, pero el trauma de los hechos dejaría una huella indeleble en su vida. Steven Burgess. Steven Burgess tenía 35 años y era ayudante del sheriff del condado de Jackson, en Missouri. Conocido por su presencia autoritaria, a Burgess se le había confiado la responsabilidad de mantener la ley y el orden en la comunidad. Sin embargo, bajo el uniforme y la placa se escondía un hombre capaz de cometer actos atroces que traicionarían la propia confianza depositada en él por el público. La noche del 24 de julio de 2007, Burgess estaba de servicio, patrullando la tranquila ciudad de Sibley, Missouri. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando se encontró con un grupo de adolescentes en Haynes Park. Entre ellos había una chica de 15 años, inconsciente de la pesadilla que estaba a punto de desencadenarse. Burgess, aprovechando su posición de autoridad, ordenó a los amigos de la chica que abandonaran el parque, aislándola de sus compañeros. Este movimiento calculado preparó el terreno para los horribles acontecimientos que se producirían a continuación. Burgess esposó a la niña con la excusa de que se trataba de un procedimiento rutinario. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser un cacheo normal, se convirtió rápidamente en una flagrante violación de su integridad corporal. Burgess tocó indebidamente a la niña de forma sexual, abusando de su poder y de la confianza que le otorgaba su placa. La joven, probablemente aterrorizada y confusa, no tuvo más remedio que acceder a las exigencias de la gente. Tras quitarle las esposas, Burgess ordenó a la chica que subiera a su coche patrulla. Mantuvo la puerta abierta, con los pies tocando el suelo fuera del vehículo, una posición que la dejaba vulnerable y expuesta. De pie frente a ella, Burgess la obligó a practicarle sexo oral mientras estaba sentada en el coche patrulla. En un momento dado, la obligó a ponerse de rodillas para continuar el acto forzado. El abuso no solo constituyó una violación de su cuerpo, sino también un abuso flagrante del poder y la confianza que le habían sido conferidos como agente de la ley. El 12 de noviembre de 2009, Steven Burgess se declaró culpable de privar a la niña de 15 años de sus derechos constitucionales al agredirla sexualmente mientras estaba bajo su custodia. El 9 de abril de 2010, el juez de distrito Autry D. Smith dictó una sentencia de 14 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Si ha disfrutado viendo este vídeo y le gustaría seguir explorando más vídeos emocionantes como este, siga adelante y haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla.